Hola amigos, ¿cómo están? Pues estamos comenzando la cuarta temporada. ¡Cuarta temporada! ¡Yay! Es que este es un programazo, Cris. Sí. Y todas están uniéndose cada vez más. La verdad estoy muy contenta porque sí es cierto, hay muchas mujeres un poquito antes de los 50, ¿eh? No tienen que tener 50. Bueno, Sí. y hay hombres, ¿eh? Hay sí. hombres escuchando el Y podcast. hay hijos e hijas oyendo y poniendo ventilando aquí a sus mamás. Mira, por ejemplo, tenemos fantasmas. Pero gracias por habernos escuchado y gracias por promovernos, porque la verdad es que gracias a ustedes, pues esto cada vez se pone más interesante. Sí, Así sí. es que esta temporada vamos a hablar de puras cosas creepy. No, ¿sabes qué? Creo que es importante tocar todos los temas, ¿no? Así es, hay que abarcar todo, todas las posibilidades y vamos viendo. Hoy vamos a hablar, bueno, en esta ocasión de viajes astrales. Y tenemos casos de personas que han tenido algunas circunstancias. Sí. Te voy a leer el primer caso. Sí, cuenta. Dice, hola Cris y Ale, me llamo Adriana y esta es mi historia. Desde muy joven tuve sueños premonitorios. Lo comprendí con el tiempo, después de vivir una serie de experiencias que me marcaron profundamente. La primera vez que fui realmente consciente de esto estaba recién casada. Una noche soñé que tenía una hija y en el hospital su padre me la entregaba. Pero ese hombre no era mi esposo. Era moreno y de cabello abundante, mientras que mi marido era muy blanco. Recuerdo haber despertado asustada sin entender qué significaba aquel sueño tan vívido. Meses después, mi matrimonio terminó. Poco tiempo más tarde conocí al hombre que se convertiría en el padre de mi hija mayor. Era moreno y velludo, exactamente como el del sueño. La segunda vez ocurrió ya casada con él. Soñé que iba a un balneario con mi pequeña hija y me decía emocionada, «Mira, mamá, mi hermanita». Al voltear vi una joven delgada jugando en la alberca con un bebé de 8 meses. Desperté angustiada porque mi esposo en ese momento era alto y robusto, mientras que el hombre del sueño era delgado. 2 años después me separé y conocí al papá de mi segunda hija. Él era delgado tal como lo había visto en mi sueño. Y cuando nuestra hija nació, me impactó reconocerla. Era idéntica a la bebé de la alberca. Tiempo más tarde, cuando llevaba 2 años de casada con esta última pareja, tuve otro sueño que me heló la sangre. Me vi en una habitación de hospital. Todo era gris y al salir del baño vi a mi mamá enferma, sin cabello y con oxígeno. Desperté profundamente asustada sin poder quitarme esa imagen de la mente. 7 años después, a mi madre le diagnosticaron cáncer. La cuidé durante su hospitalización y entonces comprendí que aquella escena que había soñado era exactamente el momento que viví junto a ella años antes de que ocurriera. También soñé con la pandemia. Veía a muchas personas con cubrebocas asustadas afuera del hospital. Yo caminaba entre ellas con un folder lleno de papeles, sintiendo una tristeza inmensa, un dolor en el pecho que no entendía. 7 años más tarde, cuando la pandemia se volvió realidad, revisé la misma escena al ir a recoger el cuerpo de mi padre que había fallecido. Estaba frente al Hospital General, rodeada de personas con cubrebocas, y ese mismo dolor en el pecho regresó. El sueño había sido una premonición de su partida. Desde niña me sucedía algo similar. Le contaba mis sueños a mi mamá, le decía cosas que iban a pasar, pero se asustaba y me pedía que no le contara más. Hoy soy terapeuta holística. Me dedico a acompañar a las personas a través de regresiones y meditaciones guiadas de manifestación y abundancia. Y en este camino he tenido experiencias maravillosas llenas de luz y de conexión. Les mando un gran saludo. ¡Wow! Justo ibas leyendo y yo decía, que se dedique a eso. Oye, pero ¡Qué fíjate, bárbara! hay una cosa muy importante. Es muy diferente un viaje astral sí. que un sueño premonitorio, ¿no? Sí. O sea, son cosas distintas. Sí, porque en el viaje astral te desprendes del cuerpo, ¿no? Y tú ves tu cuerpo abajo o sabes que estás fuera de él, ¿cierto? Sí, un viaje astral es cuando la conciencia, exactamente, la conciencia, bueno,
eso dicen los expertos, cuando la conciencia se desprende del cuerpo y entonces puedes viajar a donde tú quieras. Bueno, supongo que podrás viajar al pasado, al futuro, lo que sea, pero es más bien, no es como predecir algo. Lo que pasa es que si ella viajó al futuro, pues no es que esté prediciendo, es que ya lo vio, que ya vio la realidad que estaba ahí. Sí, o sea, para mí un viaje astral, cuando menos como lo estudié con Jade Shaw, es te desprendes de tu cuerpo y entonces esa conciencia te lleva a diferentes lugares, incluso a lugares que tú no conoces y que puedes ver, ¿no? Hay muchos ejemplos. Hay un ejemplo que a mí me gusta muchísimo de una señora que tuvo varios viajes astrales y se fue a ver Egipto. Y vio las pirámides y vio un Kentucky Fried Chicken junto a las pirámides. Ok. Y cuando fue a Egipto, vio o sea, el comprobó Kentucky. Lo del Kentucky. Ajá. Entonces, y bueno, dicen, hay muchas cosas en función científica de los viajes astrales, o sea, de cómo la conciencia puede viajar más allá del cuerpo. Lo que sí es cierto es que dicen que no te quedas en el viaje. O sea, sí, eso sí se veía yo que no te quedas ahí volando y no regresas nunca a tu cuerpo. No te quedas en el viaje y también cada persona vive cosas distintas. Sí. ¿No? O sea, y experiencias distintas. Hay incluso, hoy se dice que hay viajes astrales para hacer espionaje. ¿En serio? Sí, los norteamericanos hace mucho tiempo se dieron cuenta que los rusos utilizaban ese tipo de estrategias para empezar a hacer espionaje. Y entonces empezaron a entrenar a un grupo de norteamericanos del ejército norteamericano para hacer viajes astrales. E incluso hay un instituto, ahorita me voy a acordar cómo se llama, pero hay un instituto especial para enseñarte a hacer viajes astrales. Pero además hay también anécdotas muy simpáticas de los militares, porque dicen que muchos de los militares que empezaron a hacer viajes astrales dejaron la milicia, porque su conciencia se expandió tanto y entonces no ya no podían dedicarse a eso. Pues no, porque es una frecuencia muy, muy densa la de ser militar. Pues sobre todo que pues sí, o sea, sigues órdenes, ¿no? Sí, o sea, de cosas. Sí. Digo, yo la verdad no quiero ni polemizar en ese sentido, pero la verdad, a mí, la verdad, la milicia no me encanta. Sí. No me encanta, pero respeto también que hay gente que ha luchado por ciertas cosas que son necesarias, ¿no? Y si no hubiera gente que hiciera eso, pues no. Exacto. Pero sinceramente creo que sí se expande tu conciencia. Que en realidad, cuando tú tomas los cursos, se llama el Instituto Monroe. Es precisamente sí, he oído de él. Una de las cosas que te dicen es que tu conciencia se expande y entonces empiezas a tener niveles de conciencia más altos. Eso lo platica también, creo que, si no mal recuerdo, Lynn McTaggart en su libro, ¿no? Ese, fíjate, no sé. Ella es que es bien padre porque ella es no sé si es reportera, ¿cómo se llama? Periodista. Pero se ha dedicado, o se dedicó por muchos años a hacer entrevistas de todo este tipo de cosas. Y justo me suena que también hicieron este tipo de experimentos tanto en lo que estás diciendo, en la milicia y en la NASA. Sí, en la NASA también. Y en también. la NASA también han hecho este tipo de experimentos y está súper interesante porque entonces ya va con un fin y entonces como que lo provocas. Es lo que está hay que muy leer cañón. Ese libro Ese no lo he libro es leído. buenísimo. ¿Cómo se llama? Se llama, ahorita te digo, es de Lynn McTaggart. ¿Lynn? Ahorita te digo cómo se llama, creo que se llama El Campo. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y lo que está cañón es que... Es como del campo cuántico. Ajá, del campo cuántico. Pero lo que es muy interesante es que o sea, esto lo puedas hacer a voluntad. Yo pensaba que pues te salías literal así como, ay, se me escapó el fantasma y regrésalo al cuerpo cuando estás dormida, pero no, o sea, según entiendo, lo hacen a voluntad, o sea, aprendes a hacerlo. A ver, yo tomé si el no curso lo haces natural como
como quien nos está platicando que el solita se iba. Sí, ella porque trae ese rollo ya desde que nació, pero claro, puedes hacer prácticas, hay prácticas, es más, Jecho enseña cómo empiezas a poder hacer viajes astrales. Y fíjate que yo estuve practicando y solo una vez siento que pude hacer un viaje astral. Ajá. Y fue súper interesante porque fíjate, se supone que lo debes de hacer o cuando te vas a dormir o cuando te estás despertando. Sí. Es como el momento donde tienes como más o sea, como que tus ondas cerebrales están relajadas. Ajá. Entonces, haces ciertas estrategias de meditación y de movimiento, porque el chiste es que te muevas de tal manera que la conciencia se desprenda. Es muy interesante. Wow. Pero además, lo que pasa es que primero el cuerpo empieza a temblar. Es como literalmente como un pequeño temblor. Sí. Pues haz de cuenta que yo estaba en la meditación, duro y dale en la meditación, porque yo estaba como muy clavada y de repente empecé a sentir como mi cuerpo se empezaba a temblar. Y después de temblar, empecé a sentir como si, es que es muy simpático, pero es como si volaras. Yo no me alcancé a ver a mí misma acostada. Ajá. Pero sí fue la primera vez que pude tener una visualización con color. Y aparte te metes dentro de una pared. Bueno, yo me metí dentro de una pared. No me preguntes por qué. Ajá. Pero fue, o sea, sí son sensaciones muy padres. Cuando menos mi experiencia fue muy padre. Como todo, dicen que hay de todo tipo de experiencias, ¿no? Y yo nada más me fui a la pared, adentro de una pared, como si estuviera literalmente adentro de la pared. Y aparte, cuando salí, vi a un amigo que hace muchísimos años que no veo, que era un amigo suizo. Sí. Lo vi en una bicicleta. No me preguntes por qué. Hasta ahí llegó tu Hasta ahí viaje. llegó y de repente como que algo sucedió y regresé. Yo me estoy acordando también que una vez estaba meditando en el suelo de mi cuarto y yo no tenía esta información que tú tienes, o sea, no lo hice a propósito, pero sí estaba clavada en una meditación de Joe Dispenza que es súper larga, de la que es así, de la de 4 horas. Entonces, pues hay muchísimo tiempo que ya estás en silencio, o sea, ya no hay una voz que te está guiando. Ajá. Y entonces, sí estaba súper metida y ahorita que me estás diciendo, sí me acuerdo que mi cuerpo brincó, como que hice el brinquito así y y empecé a sentir como que volaba. Y sabía que estaba fuera del cuerpo, pero lo bueno sí fue que no me asusté porque sabía que esto existía, porque ya lo había oído y demás, porque lo que he oído de algunas otras amigas es que les da miedo y inmediatamente regresan. Te regresas, exacto. Y entonces sí dije, y sí me acuerdo estar pensando y diciendo, no manches, estoy separándome del cuerpo, ¿cómo es esto posible? Y entonces sentía, de hecho, como que sentía la parte de arriba del cuerpo que se desprendía, pero los pies todavía no. O sea, súper raro. Yo creo que me logré levantar chirris y ya mi mente crítica y de querer entender me regresó. Fíjate, Ale, ahorita que estás diciendo, yo me acuerdo que tuve una experiencia, es la típica que dicen, se te subió el muerto. Ay, eso sí he tenido. Eso también es un viaje astral. Pues no sé si es exactamente. Ay, no eso sé. es horrible. Es horrible. Uy, bueno, sí. cuando menos, porque yo no sabía nada de esto. Entonces, una vez estaba acostada y entonces. Yo no sabía ni el término ese. Y aún no sé quién me dijo, es que se te subió el muerto. Sí. O sea, estaba yo acostada y de repente sentí que me despertaba. Y entonces que despertaba. Ajá. Y estaba tratando de prender la luz de mi cuarto. Ajá. Pero obviamente no podía prender la luz. Pero de verdad, haz de cuenta que yo estaba parada prendiendo la luz. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo prender la luz? No puedo prender la luz. Entonces, cuando me daba cuenta que estaba dormida, pero que quería despertarme. Ajá. Y que quería prender la luz y que no podía, y volteaba yo, sí es. ¿Te dio angustia? Me dio muchísima angustia. Yo creo que sí era un mini viaje astral, porque volteé. Sí, este es un viaje. Y le dije a Raúl, así yo, Raúl, despiértame. Pero
pero yo así, con una desesperación. ¿Cómo que le decías despiértame? Y evidentemente no pasaba nada. Tocando. Ay, Obviamente no lo estaba tocando. Y yo, Raúl, ¿qué está pasando? Horrible. Y porque todavía no le sabías a esto, nunca habías leído de esto. Es que ahí está. Fue una cosa, sí me dio miedo porque, o sea, como que tratas de prender la luz, no puedes, tratas de tocar al otro, no puedes. Y entonces, como que después dije, a ver, ¿qué está pasando? Debo de estar dormida. Y entonces ya como que... Sí. Y entonces ya me empecé a mover y ya volteé yo. Oye, ya lo pude despertar. Ay, no, pero eso no es lo que se te sube el muerto. ¿No? Eso sí viajaste. Porque ese sí, para que veas, sí sé muy bien porque ya me pasó 2 veces y son algo espantosísimo y me puse a investigar, evidentemente, ¿verdad? Pero es que haz de cuenta que estaba yo dormida y de repente, o sea, es una sensación que no puedes mover el cuerpo, no puedes hablar, no puedes despertar, sabes que estás dormida, pero no puedes despertar y quieres pedir auxilio y no puedes. Y yo sentía un peso. Físicamente sentía peso encima de mi cuerpo y sentía como que algo me estaba aplastando contra la cama. Y entonces decía, ¿qué es esto? ¿Quién es? ¿Quién es? Y tenía miedo además, o sea, muchísimo miedo. Y sí decía yo, quítate. Y después me acordé que era algo de este tema y entonces yo decía, estoy bien, estoy dormida, estoy bien, estoy dormida. Pero al mismo tiempo tenía miedo y físicamente sentía eso y no podía ni hablar, ni despertar, ni gritar, ni mover el cuerpo, porque sí trataba, yo decía, bueno, si me muevo, me despierto, prendo la luz, hago algo ya con eso. No podía mover el cuerpo. Una sensación espantosa y sí de miedo. Y la segunda vez que me pasó, pues fue algo parecido y sí dije, no, aquí hay alguien y que me voy con un chamán para que me... Dije, a ver, ven acá. Y estuvo bien cañón, te voy a contar lo del chamán, porque el cuate me dice, en tu casa veo, porque además fue a distancia, y me dice, en tu casa hay un espejo muy grande y hay unas plantas de peludas. Y yo decía, ay, no manches, ¿cómo sabe? Nunca ha venido, no conoce mi casa. Y yo, sí hay. Y me dijo, está posicionado así y asado la planta. O sea, porque, pues digo, en todas las casas hay plantas y demás, ¿no? Y entonces luego me dijo, hay alguien que murió de manera trágica y le dicen el alemán. Y era dueño de ese departamento donde yo vivo ahorita, ¿no? Entonces dije, pues, ¿quién será el alemán, no? Pues, está cañón. Y entonces, de repente, llegó, o sea, ya pasó esa sesión con el chamán y me dijo, vamos a hacer limpia y vamos a pedirle que se vaya la luz y hacer todo el trabajo que hay que hacer chamánico, digamos, ¿no? Y como 3 días después llegó el recibo de la luz. Yo rento donde vivo, pero entonces el recibo de la luz nadie lo ha cambiado de nombre. Que lo leo. Cállate. Era un alemán. Son apellidos y nombre alemán. Y entonces ya le pregunté al dueño y el dueño me dijo, pues sí, era un alemán al que le compramos el departamento. Y yo dije, no manches. Y entonces pues ya limpiamos al alemán, lo invitamos a retirarse porque pues ya estamos ahí nosotros muy felices y no me ha vuelto a pasar nada, pero sí estuvo cañón porque todo coincidió y sí fue bien gacho lo de la subida del muerto. Es como si te quisiera aplastar y hundir en la cama. Y era una sensación como de te quiero matar. Así sentía yo. Horrible. Pues fíjate que, mira. Digo, eso no es un sueño, un viaje astral, pero es la subida del muerto. Fíjate que yo, la verdad, son pocas las cosas que me han pasado ahí, pero ahora que lo dices, cuando me pasó esto de prender la luz y todo, yo vivía en una casa en Las Águilas, que fue un lugar que de verdad todo lo que te puedas imaginar nos pasó. Oían todo ruidos. Nos pasó. Pues no de ruido, sino como que cosa tras cosa, desgracia tras desgracia. O sea, de esas veces que sientes la mala vibra. Sí, que dices, aquí algo y pasa. Y un día, yo también re loca, ¿no? Un día voy no, es que a uno le encanta. El radio, y yo y el radio, que hicieras como un brebaje con hierba para limpiar el espacio. Sí. Entonces me fui a Coyoacán a comprar mis hierbas, ahí todo, y lo puse en una olla de acero inoxidable, Ale. Sí. De este tamaño, así,
y tenías que poner a hervir estas hierbas, nada más, ¿no? O sea, hervirlo y dejar que los vapores, ajá. Pues hice eso, dejé que los vapores, no sé qué, y como que dejé la olla ahí y al día siguiente tenemos una comida en mi casa. Entonces yo dejé la olla ahí. Ajá. Sí, a que terminara de enfriarse, pues ¿no? sí, y a como que se quedó ahí con todo y el brebaje. O sea, sí estabas con tu gorro negro así. No, y no, tu no, cosa. no. Tampoco, no me puse a hervir las hierbas. No, es que hay que hacerlo bien, Cristina. Te juro que se cayó la olla y se partió a la mitad. O sea, una olla de acero inoxidable. Te lo juro. Obviamente, cuando se cayó y se rompió, yo dije, oh my goodness, tiré todo. Y así es como si ¿y ahora qué hago? 2 horitos después huí de esa casa. O sea, no vaya a ser la de malas. Vámonos de aquí. La verdad sí. Sí, huí de esa casa. A mí cuando me pasó esto del muerto, yo ya hacía tiempo, ya me había metido a estudiar chamanismo, entonces medio entendía alguito de qué se trataba, pero la mente te juega bien chueco, porque aunque sepas, una cosa es que sepas, pero cuando lo estás experimentando algo así como tú con la olla, es de que tienes un miedo espantoso y es como, quiero salir corriendo. Pues la olla no me alcancé a asustar. Cuando sí me asusté fue cuando quería prender la luz y no podía. Ahí claro. Sí. Y que volteaba yo y según yo estaba despertando a Raúl y no lo podía despertar. Pero fíjate que ya después, con el entrenamiento de esto de los viajes astrales, que empecé a sentir el temblor, que sí llega un punto en el que dices, ¿qué está pasando? O sea, como que, y de repente dije, ya sé, es esto. Por eso está temblando mi cuerpo. Y entonces ya no me asusté. Lo permitiste. Ya no me asusté. Claro, es que ese es el chiste, si te asustas ya valió, ya vas de regreso. Sí, no, y la verdad es que lo que yo quería en ese momento era sí experimentarlo, ¿no? Ya, claro, yo sí quiero que la verdad aprenderle. necesitas mucha, bueno, a lo mejor como nuestra amiga Adriana no, porque a lo mejor ella ya lo trae en el, ella ya en lo el traía. ADN, ¿no? Pero yo creo que sí hay que practicarlo mucho y la verdad a mí sí, o sea, a mí se me encanta. O sea, ese rollo me encanta a mí porque también. Ya no le tengo miedo, ya sé que somos energía, ya sé que si mi conciencia se desprende regresa a mi cuerpo sin problema y creo que sí te puede ayudar como a percibir, a sentir cosas lindas también. Sí, claro. Y Jade en su entrenamiento sí te pone ciertas reglas, ¿eh? O sea, sí hay ciertas reglas para que, por ejemplo, si te sientes en algún tipo de peligro, sepas qué hacer, sepas cómo regresar. O sea, no porque en ese momento estés, pero si te empieza a dar mucho miedo pues o lo ves que pasa cosas es que muy finalmente, desagradables. Si tu conciencia está, o sea, mi lógica de todos mis amplios conocimientos de chamanismo. O sea, si tú te sales de tu cuerpo, que digamos que es tu cajita que te está cuidando, tu conciencia sale al universo, al campo justamente, y en el campo hay todo tipo de energía. Tú lo que quieres es vibrar alto y usar a favor este viaje astral que estás teniendo. Exacto. Pero literal si chocas con el equivocado, o sea, si bajas a una energía que no es bonita, pues puede haber susto, te puede dar miedo, te puedes sentir en peligro como estás diciendo, en fin, y saber qué hacer finalmente es cómo vuelves a subir tu vibración, o sea, cómo regresas a la vibración alta en la que estabas y que la subas, ¿no? Y la verdad, a mí en lo personal, no me da miedo. Tengo mucho respeto por ciertas cosas. A mí cero me gusta el futuro. O sea, no me gusta todo lo que dice. O sea, no, porque fíjate que lo que yo entendí en algún momento es que el tiempo no es horizontal, sino vertical. Así es. Entonces, cuando el tiempo es vertical, las personas que realmente perciben la energía, perciben la energía que está más cerca de ti. Pero eso no es necesariamente lo que te va a suceder. O sea, puede ser alguna de las otras opciones que hay. Es justo lo que me dijo una de tantas con las que he ido, que es mi amiga, a hacer este tipo de cosas. Me explicó y me dijo, a ver, es que es irresponsable decirte
te vas a morir o te va a dar tal enfermedad Sí. o te vas a quedar viuda Sí. o cosas así, porque todos los que podemos ver, entre comillas, el futuro, en realidad lo que estamos haciendo es asomarnos a ver a una posible realidad. Ajá. A lo mejor de acuerdo a la vibración que estás teniendo, pero en este momento, en este día. A veces, si te lo saben decir, puede ser útil porque te pueden decir, existe esta posibilidad en todas tus posibilidades. Y tú te puedes hacer cargo de que eso no suceda si es algo feo, ¿no? O sea, haz de cuenta, te va a dar cáncer. Ah, ok, si yo ya sé que hay una realidad en la que me dio cáncer, pues ¿cómo me voy a mover del lugar para no conectar con esa realidad y conectar con la realidad Exacto. de la salud? Entonces me dicen, en realidad no estamos viendo el futuro, estamos viendo una de las múltiples posibilidades que existen en tu campo. Exacto. Y entonces tú te tienes que encargar también de hacer tu propio trabajo personal, espiritual, emocional y demás, para que entonces o sí logres eso igual porque te pueden decir el futuro de cosas buenas. Y a lo mejor, pues vas a ser rica. Pues eso es más fácil, ¿no? Porque ya te sugestionas y estás, o sea, te juega a favor que te digan eso. Pero no vas a ser rica nada más porque estás ahí sentada y ya fuiste a que te leyeran quién sé qué y, pues ya voy a ser rica nada más por magia. Pues no, es ok. Entonces hago todo lo pertinente para llegar a ese punto, llegar a ese lugar. Entonces no es como... O sea, literalmente no es que vean tu futuro como magia, sino es una de tus posibilidades. Exacto. Entonces a mí, o sea, todo lo que tiene que ver con predecir el futuro y leerte el futuro Mejor y todo no. eso, Sí, no, yo gracias. tampoco. No me gusta cero, La leída de Una cartas, vez, no. O sea, cuando estaba en la universidad me topé con un cuate que, según esto, leía el futuro y no sé qué, y a una niñita de la universidad sí le leyó el futuro y le dijo que se iba a morir y tuvo un accidente y se murió. Yo no sé si fue casualidad o qué, pero ya sabes, ¿no? Ahí vamos todas a leernos del futuro y entonces a mí me dijeron que yo iba a ser madre soltera. Ay, fíjate. Pues no, ¿verdad? Pues no claro, sucedió como así. que no te salió. Pero desde entonces, Sí. no te creas, sí te quedas medio traumada, ¿no? O Si es de ahí no vaya a ser, ahí no vaya a te ser. ayudo que se case conmigo para que... Y ahora cuídalo, síguelo cuidando para que No, nunca ya, seas madre mamá soltera, ya no, ya. Ya no fue. Ya no fue. Pero sí que cañón, o sea, sí Sí. creo que es una gran responsabilidad. Porque es jugar con la mente y a ver, somos súper sugestionables. Ajá. O sea, todos. Le sepas o no sí. le sepas, pues claro que te sugestiona. Claro, te sugestionas Sí. y la verdad que necesidad es una gran responsabilidad. Yo creo que no se puede hablar así. Yo creo, A mí eso de que te digan qué, se me hace... Hay gente que lo hace muy bien, Hay gente que lo hace es que muy tienen bien. que ser pues muy profesionales, Sí. justo por eso. Hay gente que lo hace Sí, muy bien tienes porque te ayuda como, por ejemplo, pues te conté cuando Raúl le dijeron que sí. tenía cáncer, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ese era otro rollo, no era el futuro, era el presente, pero él no lo sabía, ¿no? Pero yo creo que sí tienes que ser bien responsable, muy responsable cuando haces todo ese tipo de cosas. Sí, te voy a leer otro caso. Sale. Mira, dice así. Hola Ale y Cris, espero que mi historia salga. ¡Ah, ya salió! Las escucho regularmente y me encanta compartir este momento con mis hijas. No sé si lo que me pasó fue un sueño o algo mucho más grande, pero lo que sí sé es que no lo voy a olvidar jamás. Soy de Oaxaca y prefiero mantenerme en el anonimato porque mucha gente piensa que estas cosas son locuras o del diablo. Pero desde hace un tiempo me pasa algo que no sé cómo explicar. Viajo sin moverme del lugar. La primera vez me ocurrió una noche cualquiera. Me acosté normal y de repente sentí un zumbido en los oídos, como si el aire se volviera muy pesado. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía y entré en pánico. Pero luego algo cambió. Sentí que me despegaba, literal, como si saliera flotando de mí misma. Y sin saber cómo, pensé en mi abuela que había muerto hacía años y de golpe estaba frente a su casa vieja, la que ya ni existe. Ella estaba en la puerta sonriendo. No habló, pero me miró con ternura. Cuando desperté, estaba llorando. Tenía el corazón latiendo a 1000, pero una calma que no sé describir. Desde entonces me ha pasado varias veces. No lo provoco, simplemente sucede. Sobre todo cuando estoy muy tranquila o después de meditar. Y fíjate qué padre que, o sea, como dice... O sea, obviamente lloras por la emoción de verla, Claro. pero al mismo tiempo te da paz porque amplía tu conciencia. Sí. Y lo que sí sé
fíjate que yo desde niña soñaba que volaba. Ajá. Y era una Yo sensación también soñaba que volaba. espectacular. Y Me capaz fascinaba. que, y Me capaz fascinaba que esos soñar que sueños volara. que soñábamos que volábamos de niñas eran viajes astrales, pero creíamos que estábamos soñando que volábamos porque no sabíamos el concepto. Pues ¿Quién no sabe? sé, yo te voy a decir que la vez que sí bueno, cuando volaba pues era muy niña, ¿no? Uno que otra vez soñé que volaba, pero sí sabía que era un sueño. O sea, es que sí es como un poco Sí hay diferencia. diferente. Es el sueño como que, no sé, para mí es en blanco y negro. Ah, y ya esto el fue viaje muy vívido, como- muy a sí, color. Fue como muy a color. Porque esto que está diciendo también de que ves el cuerpo, o sea, ves tu cuerpo, ahí ya sabes que ya te desprendiste. Y lo padre es que ella no tuvo miedo y siguió. Sí. Y fíjate que estoy acordándome que cuando Manuel estaba enfermo, 2 veces tuvo viaje astral. Una vez, y a ver, Cris, acuérdate que él ni meditaba, ni sabía nada de estas cosas, ni de espiritualidad, ni... Digo, yo le contaba de mis clases, pero vaya, yo creo que ni me pelaba. Me decía, ay, qué lindo, qué padre, tú sigue con tus cositas raras. Y el caso es que ya lo habían, después de la primera cirugía, fue May Fritz, les cuento que May Fritz hace sound healing. Y entonces fue a la casa y nos hizo una meditación a todos, a los 5 acostados. Y él estaba en la cama acostado. Y entonces ya empezó a hacer su trabajo con los cuencos, con el gong, con todos los instrumentos y luego hacer ese canto que para mí, ese canto te invita a volar, o sea, literalmente te empieza a llevar. Y entonces, cuando terminó la sesión, nos dice Manuel, es que volé y además dejé de sentir esto. O sea, te recuerdo que además de que no tenía memoria, pues ya era su mente, era como mucho más inocente. Como de un niño. Como de un niño. Entonces nos decía, es que aquí de este lado era la cirugía, entonces decía, dejé de sentir esto, porque pues él sentía entre molestia por la cicatrización y todo eso, y pues como presión. Dijo, dejé de sentir esto y luego me vi acostado aquí en la cama y luego los vi a ustedes acostados y luego la vi a ella no la conocía todavía. Y me dijo, la vi a ella tocando y cantando. Y yo estaba aquí arriba volando y vi todo el cuarto. Yo decía, no manches, qué increíble. Ya sabes, decía, qué padre lo que experimentó. ¿Por qué? Porque más de lo que, o sea, describió eso, pero lo que pasa es que cuando ya se iba May, la abrazó y le dijo, gracias por lo que hiciste. Y a mí me dijo, gracias por traerla, lo que me regalaste fue algo increíble. Entonces fue algo donde se sintió, porque también me dijo, me sentía como más grande que mi cuerpo. Eso está bien padre. Y en otra ocasión, mucho después, ya muy antes de morir, ya meditaba todos los días y entonces estaba sentado en la cama meditando, yo le regalaba, o sea, le mandaba audios de muchas meditaciones, él se ponía sus audífonos y ya, pues, cada quien hacía cosas. Y de repente me habló mi hija y me dijo, córrele, te habla mi papá. Y entonces me dice, es que volé. Y yo, ¿cómo que volaste? Me dijo, sí, estaba yo aquí sentado y empecé a volar y me empecé a salir y vi mi cuerpo ahí sentado, pero yo estaba volando. No lo sabía explicar. Y me dice, yo me veía flotando arriba de mi cuerpo y nada más así y luego ya me volví a regresar. Entonces, esos son los viajes astrales y lo que él reportó era padre porque era esta sensación de rico, de bonito y de amplitud y de sensación como de libertad. También me decía, es que era como muy libre, muy padre. Qué padre. Muy, muy padre. Fíjate Sí. que esto que dice nuestra amiga de Oaxaca, que muchas personas piensan que esto es del diablo. Sí. Es que por eso hay tanta creencia limitante en función de todo lo que podemos hacer en conciencia. Sí. Y con la conciencia. Y con la conciencia. O sea, tú imagínate que si somos energía y nunca nos han enseñado a trabajar con la energía, sí, a limpiarla, a transformarla, a utilizarla, ¿no? Claro. O sea, ¿cuántas cosas hoy en día se están abriendo sí, en función de la clarividencia, de la clariaudiencia, de todas estas cosas? Sí. Porque la intuición, porque la sabiduría, porque la energía la estamos empezando a manejar mucho más que lo que hacíamos antes. Uh-huh. Entonces hay cada vez más personas que tienen esta habilidad sí, de utilizar la energía.
Ahora, como todo en la vida, yo creo y soy una firme convencida que puedes usar el cuerpo para causar daño o puedes usar el cuerpo para causar bien. Así es. Puedes usar el dinero para causar daño, puedes usar el dinero para causar bien. Y lo la mismo, la energía. idéntico, Claro. ¿no? O sea, tú puedes utilizar tus poderes energéticos. De hecho, ahorita estoy tomando un curso de Mind Valley, el del método da Silva. Ay, ¿qué tal Híjole, está? está Ese es el que sigue. para mí. padrísimo. Pero ¿sabes qué? Me encantó que este hombre, el que hizo el método, tiene varias reglas donde en su propia hipnosis y bajo sus propias afirmaciones dice, este método no se puede utilizar para hacer daño. Este método se utiliza para el bien de dos o más personas, para el bien de la humanidad. Y la verdad, digo, como todo, yo sí creo que hay personas que utilizan la energía para hacer daño. Sí. Pero qué padre que vayamos teniendo esta conciencia de que no se trata que sea del diablo, no, se trata de que hagas conciencia de que si tienes algunas situaciones, alguna intuición, algún poder extrasensorial, Ajá. lo utilices para hacerle bien al mundo y a la humanidad. Sí. Y a ti, a tu familia y a todos los que te rodean. Porque además también por ejemplo, específicamente de los viajes astrales, cuando tú te puedes desprender del cuerpo y tienen esta capacidad de sentir el todo, digamos, de volar o viajar en el todo y sabes que no estás ahí adentro, entonces ya tienes la conciencia de que hay muchísimo más allá, que eso creo que lo dijo Adriana. Y entonces, Exacto. ¿verdad que dijo eso? Y entonces justamente es lo mismo que va de la mano con lo que nos dice la amiga de Oaxaca, porque ella vio a su abuela. Y se reportan muchísimos casos de este tipo, donde ven a gente que ya falleció y donde estás dándote cuenta que hay algo mucho más allá que solo lo que ves, lo que tocas y lo que puedes comprobar física o científicamente, que entonces es una manera de comprender que no morimos. O sea, que somos una conciencia que entramos en este cuerpo y que salimos de este cuerpo, pero que en realidad no morimos. Nada más dejamos de ocupar el cuerpo en esta realidad, en esta línea del tiempo. Y eso, no sé a ti, a mí me da como, me abre la capacidad de comprender y me da paz. Porque es como, yo no dejo de existir, porque como que el miedo a dejar de existir es muy fuerte en el ser humano, porque necesitas pertenecer y necesitas existir. Y el mayor miedo que tenemos es a la no existencia. Y entonces cuando te das cuenta en estas cosas que viajan, que salen y que nos reportan y traen de regreso tanta información, porque a ver, no es un caso aislado de una señora que nos esa escribió. es la cosa, eso es lo bonito. O sea, hay libros y sí, libros. últimamente, y casos. no, y cada vez hay más cosas. Cada vez más. En todas las áreas, en todas las áreas. Pero además, fíjate, una de las cosas que es también bien padre en ese sentido, es que cuando tú empiezas a ampliar tu capacidad de conciencia y empiezas a tener otras, o sea, utilizar tu intuición, la creatividad, las ideas, todo eso se fortalecen y se amplían. Sí, porque no solamente son tus ideas dentro de un cerebro solamente aquí, sino que empiezas a tener contacto con lo que llaman la conciencia colectiva. Y la conciencia colectiva, o sea, pues tiene años hablándose de conciencia colectiva desde la psicología transpersonal. Años. Entonces, bueno, pues yo creo que pues hay que poner atención. Pues es el Wi-Fi, pero de la conciencia. Tal cual idéntico que una computadora le picas un botón y va a jalar una información. Igual tú trabajas con la conciencia y jalas, o sea, picas algún botón que jalas la información del campo, que es el que habla de Lynn McTaggart. Justo es el campo cuántico, donde está toda la información tuya, pero de todos los demás, de toda la existencia del universo entero, no nada más de la humanidad. Es que fíjate, a mí me emociona eso de que hoy se miden las ondas cerebrales fuera del cerebro. Bueno, y además estaba yo leyendo que, o sea, tus pensamientos no están en tu cerebro. O sea, tu cerebro que está aquí adentro del cráneo y que es una cosa que sí puedes tocar y que te pueden operar, que te pueden sacar, ahí adentro no están los pensamientos. Los pensamientos están en
Pues en la web. O sea, están afuera. El trabajo que hace el cerebro es de jalar esa información, procesarlo para entonces además mandar órdenes, o sea, también todas las órdenes que manda tu cuerpo, la parte biológica de movimiento y de todo eso, pero además procesar la información, accesar a la información, procesarla para luego hacer uso de ella. Pero es una parte mecánica, o sea, es como si la maquinita, es la computadora que está jalando la información, la procesa y luego la avienta para afuera. Está increíble. Sí, la verdad, yo creo que cada vez la ciencia se acerca más a todas las capacidades humanas que tenemos, que hemos ido descubriendo, cada vez descubrimos más. Sí. Hay gente muy profesional que se ha dedicado a estudiar esta parte de la energía sin que sea esoteria, ni magia, ni engaño, ni fraude, porque también hay mucho, seria, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que sí, hoy hay que poner muchísima atención y sobre todo usar las herramientas. Porque cuando tú aprendes a utilizar todo lo que tenemos integrado los seres humanos, tu capacidad de creatividad, de creación y de muchas cosas crece, definitivamente. Sí, además también yo creo que ya llegó el momento, digo yo, que ya llegó el momento en que tomemos a nuestro favor la sabiduría ancestral de la historia de la humanidad, porque todas las comunidades indígenas y todos los de todo el mundo, todos tienen una sabiduría muy poderosa, antigua, y hubo un día, hubo un día en que dijeron, esto no sirve, lo tiramos a la basura, lo único que sirve es lo que podemos comprobar, lo que podemos ver, lo que podemos analizar y comprobar científicamente. Todo lo demás son jaladas, en pocas palabras. Pero a ver, y toda esa sabiduría de años y años atrás la teníamos como guardada en un cajón. Hoy como que poco a poco va saliendo más. Por ejemplo, cuando yo estudié esto que te digo de chamanismo, tuve la fortuna de toparme con una persona que sabe muchísimo, viene de una escuela muy importante y toman todo el conocimiento de energía del budismo, del hinduismo, de todos los indígenas americanos del norte de América, obviamente de México y de Sudamérica, de Egipto, de por todos lados, de todo el planeta. ¿Cuál es la diferencia entre un chamán y un brujo? Es que un chamán es el que tiene contacto con la tierra, el que percibe, el que sabe con leer la información de la naturaleza y sabe leer la energía y sabe... Y un brujo es el que hace el conjuro de la olla así. Ya. O sea, tienen que ver, digamos, pero no es lo mismo. Y hay brujos también, brujos blancos y brujos oscuros. O sea, y también hay gente que hace ciertos trabajos energéticos. Es que un brujo hace trabajos energéticos para lograr un objetivo. Y el chamán percibe, siente, limpia. O sea, es como, yo siento que es como más amplio. Y está en contacto con la naturaleza. Y en la naturaleza, ajá. Pues amigos, ha sido un placer estar el día de hoy aquí hablando de este tema que a veces es bien complicado. Sí, es complicado porque ponerte a hablar de esto sí te tiran de a loca, pero pues total, que loca sí estoy, pero pues ni santa ni perfecta, muchachas. Exacto. Así que escríbanos al correo ni santas ni perfectas podcast@gmail.com y que nos sigan en nuestras redes. Síguenos en todas nuestras redes de Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music y comparte con otras cuantas mujeres, porque además a los 50 podemos decir lo que sea. Ya no somos ni santas ni perfectas. Así es que nos vemos para la próxima. Gracias, Cris.